Nuevo sendero, tema muy interesante, epigenética, pero primero siento no haber podido subir vídeo la vez anterior, a finales de febrero, porque como muchos sabéis, estaba en Filipinas de viaje, celebrando muchas cosas. Entonces ha sido un viaje muy intenso, muy bonito, y he intentado seguir un poquito el ritmo de subir vídeos, y aunque tenía en mente subir sendero, pues no he podido. Así que me dio un poco de rabia, porque muchos me decís que os gustan mucho los vídeos, que es como una dosis de aire fresco, un poquito de conexión, reconexión y meditación, no sé. Pero bueno, hoy, aunque es justo la presentación del libro, ya por fin he presentado el libro, pues quería dejar este vídeo preparado de un tema muy interesante, muy intenso que tenía guardado, así que preparados para recibir información interesante. Aunque supongo que muchos ya conoceréis la información, porque es un tema muy interesante, de verdad. Para mí fue un gran descubrimiento. Puso nombre y datos concretos a un montón de creencias e ideas que yo tenía con respecto a estos temas. Entonces, ¿qué es la epigenética? Yo voy a intentar dar una definición muy sencilla, muy básica y, sobre todo, sacar la conclusión principal de esta nueva ciencia para que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. Es decir, no voy a ir en detalle porque no soy biólogo, pero sí que he intentado profundizar bastante en el tema como para poder sacar las conclusiones básicas y así que puedas tener una idea muy clara de qué es la epigenética. Entonces, epigenética significa epi, por encima de, genética, de los genes, es decir, por encima de los genes. ¿Y de dónde surge esto? Pues en los años 70, el doctor Bruce Lipton, que es un crack, es increíble este hombre, la gran misión que tiene en el planeta, empezó a descubrir ciertas cosas respecto a los genes. Enseñaba en la Universidad de Wisconsin, si no me equivoco, y enseñaba determinismo genético. Es decir, él enseñaba en la universidad cómo funcionan los genes y enseñaba este paradigma de que los genes dominan todo y dicen cómo es todo, tanto la parte física como la parte incluso de inteligencia mental, salud, un montón de cosas, que es un poco el paradigma que sigue vigente, porque la epigenética cambia tanto el paradigma actual, es tan radical que mucha gente no lo acepta. Entonces él durante muchos años pues estuvo estudiando esto hasta que, investigando en el laboratorio sobre muchas cuestiones relacionadas con la genética, descubrió que todo el paradigma que él enseñaba era falso. No se sostenía, era simplemente una creencia. Entonces tuvo que dejar de dar clase en la universidad y empezó pues a enseñar este nuevo paradigma que no le aceptaban en ningún lado. Hasta que ahora ya pues por fin ya se constituye como una nueva ciencia genética dentro de la biología. Entonces, epigenética. ¿De dónde surge todo esto? ¿Por qué este hombre, Bruce Lipton, empezó a difundir este nuevo paradigma y a hacernos entender que todo es muy diferente a lo que nos hace creer la genética? Pues los experimentos más importantes que él descubrió respecto a esto fue que, tratando con células madre exactamente iguales genéticamente, es decir, él, en placas de Petri, es decir, estos cristalitos donde se hacen experimentos científicos, clonó un montón de células madre, es decir, clonó no sé cuántas dijo, 300.000 células madre idénticas genéticamente, es decir, las clonó, eran idénticas genéticamente, los mismos genes, idénticos, pero los dividió en 3 platos de Petri o 3 placas de Petri diferentes y en cada una puso un medio diferente, es decir, puso sustancias diferentes estímulos, diferentes medios químicos a cada célula. Y según el paradigma actual, en principio, si tienen los mismos genes, cuando se desarrollan y cuando crecen, tienen que ser idénticos, ¿no? Porque los genes son los que dictan todo, son el jefe, entonces dictan que si esta información genética es tal, pues entonces la realidad va a ser tal, ¿no? Sin embargo, cuando hizo este experimento, vio que cada grupo de células en cada placa de Petri se desarrollaba diferente en tipos de células diferentes. Unas creaban huesos, otras creaban músculos y otras creaban grasas. Entonces, se dio cuenta de que había una conclusión súper importante aquí y que rompía el paradigma anterior. Es decir, la genética no era lo que estaba dictando cuál iba a ser el futuro de estas células, en qué se iban a convertir o qué iban a crear, porque eran idénticas genéticamente, tenían la misma información, sino que era el medio lo que dictaba o lo que determinaba en qué se iban a convertir en estas células o cómo iban a desarrollarse. Súper importante. Este fue el primer experimento. Entonces, vemos que el paradigma actual de la genética es lo que dicta todo y no tenemos nada que hacer con respecto a ella, se va deshaciendo. Pero después hubo otro experimento muy importante que hizo y fue que, como en principio se piensa que los genes dictan todo, son como si fuese el cerebro de la célula, porque como él ya explica en todas sus conferencias y en sus libros, que es muy interesante que investiguemos sobre ello, la célula es como si fuese
una representación a pequeña escala de cómo es un cuerpo humano, cómo es un organismo, porque esto de las estructuras más pequeñas y más grandes que se repiten, que son paralelas en el universo, se da en incontables lugares. Entonces, la célula es como si fuese un organismo humano, pero en pequeño. Tiene los mismos sistemas, tanto reproductor como de limpieza, como digestivo. Entonces, hay paralelismo entre un cuerpo humano y una célula. Entonces, se pensaba que como los genes están en el núcleo de la célula, el núcleo era el cerebro. Entonces, era el que dictaba todo. Igual que en el cuerpo, pues parece que el cerebro es el que dicta todo. Sin embargo, él dice que esto era una creencia. Parecía tan correcto, pues que todo el mundo lo aceptaba y todos los científicos lo aceptan. Sin embargo, el experimento que hizo fue quitar el núcleo a la célula y comprobar que después de 2 o 3 meses la célula seguía viviendo con un funcionamiento normal. Entonces, esto rompía completamente el paradigma, porque en cualquier ser vivo, si le quitas el cerebro, si le quitas lo que dicta, lo que tiene que hacer ese ser vivo o ese organismo, se muere. Cualquier ser vivo, quitas cerebro, quitas núcleo y se muere. Sin embargo, en la célula quitabas el núcleo y seguía funcionando. Entonces Bruce Lipton tuvo que concluir que el núcleo no es el cerebro. El núcleo no es lo que dicta cómo funciona o cómo va a funcionar, cómo va a evolucionar la célula. Entonces, ¿qué es el núcleo? ¿Qué son los genes? Y entonces, ¿cuál es el cerebro? Entonces, ¿cuál es el centro desde el que la célula se comporta de una manera, crece de una manera, se desarrolla, etc.? Y lo que concluyó fue que los genes son simplemente como patrones o planos. Es decir, es como un plano de un edificio que te indica cómo hay que construir las cosas. Simplemente eso. Pero no es el lugar en el que se activan o se desactivan ciertas acciones. Es decir, los genes por sí solos no se activan. Simplemente son como lo que reciben cierta información para después actuar de una manera u otra, crear unas proteínas u otras. Pero no es el lugar primigenio en el que se activan ciertas acciones. Por tanto, según la epigenética, estas afirmaciones de no, es que esto es genético, es completamente falso, porque los genes no activan o desactivan ningún tipo de comportamiento, ni de crecimiento, ni demás. Están más allá de los genes, este origen, es la epigenética. Entonces, ¿dónde está este origen? Pues Bruce Lipton lo explica todo a nivel científico, superbiológico, desde las moléculas. Es decir, él no se inventa nada, desde sus estudios al nivel más profundo de las células y las moléculas. Y él demuestra con experimentos que son las señales que recibe la célula en la membrana lo que hace que unos genes se activen o no. Es decir, las señales, moléculas, químicos, hormonas que recibe la célula, que son miles de tipos de estímulos, de percepciones, son lo que después, por una serie de procesos químicos, activa unos genes u otros. Entonces, esto es súper potente. Hay que ir más en detalle para entenderlo más y ver el calado que tiene. Entonces yo os recomiendo pues, que investiguéis más sobre este tema, que os metáis en los libros de Bruce Lipton, la biología de la creencia y un montón de libros que tiene, conferencias. Bueno, en YouTube hay un montón de conferencias que están en inglés, porque es súper revelador. Entonces, para él y para un montón de gente cambia la vida, cambia totalmente. ¿Por qué? Pues porque no somos esclavos de nuestra biología, de nuestra genética, como nos quiere hacer creer la genética, porque eso nos convierte en simplemente víctimas. Simplemente hemos recibido esta información genética, somos así, da igual lo que hagamos, nos volvemos irresponsables, nos vamos a poner enfermos o no, según nuestra genética. Sin embargo, él demuestra que no, que los genes no se activan por sí solos, sino que es el ambiente, el medio en el que está esa célula o ese organismo, y por tanto las señales que recibe, lo que activa unos genes u otros. Es decir, que son las percepciones de la célula lo que controla la célula. Es decir, las percepciones, las señales que recibe. ¿Y qué son esas señales? Pues en la célula, a nivel celular, pues son químicos, hormonas, moléculas, ciertos nutrientes, todo eso es lo que rodea la célula. Y a nivel humano, organismo humano, son las creencias. Es lo que dice Bruce Lipton. Entonces, hay que investigar porque, tal cual lo explica él, no hay ningún cabo suelto. Él lo explica desde el nivel de lo más pequeño para entender cómo se escala a nivel más grande. Desde que ciertos alimentos con ciertos componentes químicos entran en el medio de la célula y activan ciertos genes u otros, sobre todo con la comida, por ejemplo. Ciertos alimentos, ciertos químicos en los alimentos que activan o desactivan ciertos genes. Entonces, el impacto es directo en cómo es nuestro cuerpo, cómo es nuestra salud, de las señales que rodean la célula. Pero no solo eso, sino, por ejemplo, las creencias. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos inmersos en la creencia de que el mundo es un lugar hostil, en el que hay que luchar, en el que hay que estar siempre en modo de huida y lucha, es un estado de estrés. Entonces siempre estaremos segregando la hormona del estrés. ¿Y qué ocurre con la hormona del estrés? La hormona del estrés es un inmunodepresor
súper potente. De hecho, como él explica, en las operaciones se utiliza cortisol para suprimir el sistema inmune y que, por tanto, por ejemplo, si se va a trasplantar un órgano, que no sea rechazado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos las creencias de que estamos en un mundo hostil, complicado, difícil, en el que hay que luchar y siempre estamos con esa sensación de lucha o vida, que es el estrés, entonces estaremos siempre segregando cortisol. Entonces estamos creando un medio, a partir de nuestra creencia, lleno de esa hormona. Entonces nuestras células, todas las células, reciben esta información, entonces se activan ciertos genes que lo que hacen básicamente es responder a un mecanismo de evolución, en el que toda la sangre, todos los recursos se van de los órganos y se van de la regeneración y pasan a los brazos y a las piernas para poder luchar contra ese mundo que creemos que tenemos que luchar, porque creemos que tenemos que luchar contra él. Esto es una explicación básica, pero quería que se entendiese la potencia de esto, porque pone datos científicos y estudios muy minuciosos a un montón de ideas que yo siempre he tenido y que se transmiten, por ejemplo, en taoísmo y en un montón de otras filosofías que siempre han ido pues un poco más desde la especulación o de sentir que resonabas con esas creencias, pero la epigenética lo aborda desde la ciencia, es decir, desde el puro corazón de la ciencia. Y entonces él llega a ciertas conclusiones súper potentes y dice, por ejemplo, que él no era nada espiritual y que después de estudiar la célula en profundidad se ha convertido en una persona espiritual y estudia lo que él dice, creo que le llama biología de la espiritualidad o espiritualidad, no lo sé. Entonces, lo más importante es entender la profundidad que tiene esto, que es el medio el que controla la célula. Es decir, son las percepciones que recibe la célula las que controlan su actividad, las que controlan su estado de salud, las que controlan sus habilidades o sus potencialidades. Y a nivel de organismo humano son las creencias, lo que recibimos, las señales que recibimos nosotros del mundo. Que hay mucho más que investigar aquí, porque no solo recibimos señales en forma de creencia, yo creo, porque podemos conectar con unas cosas o con otras, recibir unas señales u otras, según cómo pensamos, cómo vivimos, cómo creemos, cómo sentimos. Por tanto, estas ideas, estas creencias muy comunes de que el poder de la mente sobre el cuerpo es enorme, o que nuestras ideas sobre la realidad conforman nuestro mundo, se hacen palpables con esta teoría. Me parece súper potente. Por ejemplo, si creemos que somos débiles y que somos propensos a estar enfermos, estamos dando esas señales a nuestro cuerpo. Estamos creando cierto medio que nuestras células leen de una manera y por tanto responden de una manera. Bruce Lipton dice que nosotros tenemos cierta programación, la mayoría de estas creencias están a nivel inconsciente, que hemos recibido desde que somos pequeños, desde que nacemos hasta los 6 años más o menos, que estamos en un estado cognoscitivo más o menos como parecido al de hipnosis, porque son ciertas ondas cerebrales concretas que nos permiten absorber toda la información del mundo que nos rodea, que nos permite desenvolvernos más o menos en esta realidad con estas convenciones sociales y etcétera, etcétera. Pero gran parte de las cosas que absorbemos no funcionan en nuestra vida. Todas estas cosas que nos hacen no vivir armónicamente son creencias de nuestra programación inconsciente que hemos recibido en nuestros primeros años o incluso más adelante, que no son armónicas, que no funcionan en nuestra vida. Una de las frases clave que utiliza Bruce Lipton es: conocimiento es poder y falta de conocimiento es falta de poder. Es decir, cuanto más hacemos conscientes todas las creencias que están en nosotros, mucho más poder tenemos, porque podemos cambiar todas las creencias que no nos hacen vivir armónicamente. Por ejemplo, la creencia de que somos débiles. Yo soy débil, soy una persona débil. Podemos cambiarla. El proceso de cambiar, bueno, dice que no es complicado, pero hay varias maneras, por ejemplo, las afirmaciones. Las afirmaciones diarias, constantes, que introducen en nuestra programación inconsciente una nueva creencia potenciadora. Por ejemplo, soy fuerte, soy capaz de todo, estoy sano, mis células están sanas. Y lo siento, intento asociar una emoción a esa creencia. Mis células están sanas, intento crear la emoción de salud, me siento fuerte, respiro, pongo mi postura erguida y además intento asociar a lo mejor una imagen a esa creencia y lo repito, y repito, y repito, y repito, que esto es básico. En cualquier aprendizaje, yo cuando daba clases de inglés lo decía todos los días, que la repetición es clave. Repetición es clave para aprender, porque se nos queda nuestra programación inconsciente, que es un gran aliado para que podamos vivir día a día sin tener que aprender constantemente las mismas cosas, sino que las interiorizamos en nuestra programación inconsciente. Entonces, conclusión, la epigenética deja claro que los genes no son los capitanes del barco, simplemente son planos, son como borradores de cómo hacer las cosas, de cómo construir cosas, de cómo construir estructuras con proteínas. Pero qué cosas se construyen o qué cosas se destruyen lo dictan las señales que reciben las células, las percepciones y a nivel humano las creencias que tenemos respecto a nosotros mismos y respecto al mundo. Eso conforma totalmente la realidad que nos rodea.
Así de potente es la epigenética. Entonces pasamos de ser víctimas de nuestros genes a ser creadores de nuestra realidad y de nuestra salud. Creo que es súper potente y tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Así que te animo a que investigues sobre epigenética, a que sigas leyendo sobre lo que dice Bruce Lipton y sus vídeos y demás, para que así, poquito a poco, sigas caminando de manera mucho más poderosa por tu sendero.